Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por brolofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Hero Cronenwald, vecino de personalidades como Jacobo Greenberg y Timothy Leary, discípulo de Wim Hof y maestro de pranayama. Y es interesantísimo cómo pasó de ser animador para viajes juveniles en la tercera empresa más grande del mundo en este sector a dar talleres de evolución de conciencia a cientos de personas. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Comer lava se hace una sola vez en la vida. 2. Utiliza la religión como puntos de referencia. 3. Por encima de todo, siempre sé amable. 4. El éxtasis es presencia absoluta más allá de la programación cultural. Y 5. Encuentra a los otros como tú. Aquí la tienen. Mi queridísimo Jero, qué gusto tenerte en Gritones Podcast. La verdad es que no sabes cómo lo añoraba, porque venía ya de rato que estábamos buscando agenda, así que qué bueno que ya lo logramos. No, es un gusto estar por aquí contigo hoy. Ya, como dices, llevamos creo que unos meses intentando ponernos de acuerdo para estar aquí juntos, pero ahora sí estoy cargado para que soltemos todo a gritos acá. Ole, me encanta. Y quiero, antes de empezar a hacerte la primera pregunta, hacer un disclaimer, porque desde que te conocí, ya hace un par de meses, quiero ser conservador, pero diría que alrededor del 60% de mis días los arranco con una respiración guiada que tienes en YouTube, que en su momento nos compartiste, y ha sido un game changer. O sea, te lo quiero reconocer antes que cualquier otra cosa, antes que se me olvide, porque así he arrancado en mis días. Y te diría que la prueba de fuego fue que estuve 3 semanas completamente solo con mis 2 hijos, Santino y Enzo, de 5 y de 2 años, y no los aventé por el balcón. Así que fue realmente algo muy, muy relevante. Así que te agradezco, Jero. Y déjame empezar. Sé que por ahí de los 11, 12 años eras imitador de los Cuatro Fantásticos. ¿Cuánto tiempo te llevó dominar el truco de llamas a mí, derramando alcohol en las manos y prendiéndote fuego? No sé cómo obtuviste esa información, pero la verdadera pregunta es cómo es que siempre tuve la buena suerte de que nunca pasara nada peor, ¿no? Porque sí, digo, sí, siempre me ha gustado y llamado mucho ir un poquito más allá de los límites. Por suerte he ido dirigiendo bien esto porque estuve por cruzar varios límites de los que no había vuelta atrás. A veces es un chiste estúpido, pero uno de mis amigos decía, solo puedes comer lava una vez en tu vida, ¿no? Y pues hay cosas que son así, las puedes hacer una vez. Ya si te salen o no, no importa, posiblemente ni te enteres. Con lo de las llamas a mí, pues nada, estábamos descubriendo un poco la química y nos cubríamos en alcohol, nos prendíamos en fuego y corríamos a la alberca, ¿no? Eran unos segundos, por suerte nunca pasó a peores. Este, O sea, nunca te quemaste, o sea, lograbas que era cuestión de segundos que se prendían las llamas y a la alberca, ¿ok?
Yo nunca me prendí, prendí un par de cosas y un par de lugares al no atinarle al alcohol a la hora de que te prendes primero, claro, empiezas primero un dedo, órale, wow, te prendes el otro dedo, te prendes la mano, te pones alcohol en las dos manos y aplaudes en una vela y de repente, Ok. y de repente dices, pues, ¿qué tanto más puedo llegar a escalar esto antes de que sea peligroso, Sí. ¿no? Sí tuve que rodar un par de veces y fue cuando dije, no, tiene que ser siempre junto a una alberca, y no lo he vuelto a hacer desde los 13, 14 años. No dudo que sea interesante y a lo mejor la plática nos lleva hacia allá, tu relación tan cercana con la naturaleza, con, vamos a llamarle fuego, agua, viento, Ujú. etcétera. Por ahí de niño ya tenías tus pininos con el fuego. Y déjame empezar también preguntándote, ¿de dónde viene tu apellido? Bueno, el Kronengold es austriaco, quiere decir corona de oro. Ahora sí que digo, depende mucho la interpretación, más hacia su línea, supuestamente viene de un linaje más hacia los reyes de los blacksmith, ¿no? De aquellos que trabajaban el oro y hacían objetos para la realeza. Entonces parece que por allá en el pasado tuve algunos tatarabuelos herreros y joyeros. Este, y sí, ese ¿Es es tu primer apellido o básicamente. tu segundo apellido? ¿Es paterno o materno? Ese es materno. El primer apellido es González Jansen, que digo, el González no es tan interesante, viene de Gonzalo, la familia de Gonzalo, que sin duda era alguien muy activo en la vida porque habemos muchísimos González. Sí. Y el Jansen, que la verdad, la parte como más etimológica la desconozco. Ok. ¿Dónde creciste, Jero? Yo crecí en Tepoztlán, justamente a un lado del río, del Valle de Atongo, que pues es reconocido porque es como el río en el que se fundó el pueblo y pues por esas calles han pasado muchas cosas históricas, entre ellas quiero pensar que yo en este momento, pero sí, en Tepos, muy cerca de las montañas donde está el Teposteco, donde está justamente Amatlán, que se presume es el pueblo donde nació Quetzalcóatl, que es algo que jugaba mucho o bromeaba con Wim cuando me tocó estar con él, porque pues literalmente Quetzalcóatl es la deidad que representa el viento, ¿no? La respiración. De hecho, es gracioso porque Jerónimo tiene dos etimologías, una que es más hacia el latino, que quiere decir aquel que porta algo sagrado. Después viene el Cronengold, que entonces pienso en la corona de oro, que Wim habla mucho de la corona radiata, que son todos estos ganglios que tenemos en el cerebro que cuando uno respira se empiezan a expandir también, se llenan de electricidad, irradian luz y activan cambios en la conciencia. Entonces me gusta como el juego de palabras. Al mismo tiempo, graciosamente, Jerónimo se interpreta con G como una interpretación del apache Gayale al español mexicano, y Gayale quiere decir aquel que respira profundo o bosteza todo el día, ¿no? Entonces, esto ha sido algo que te comparto porque en las últimas semanas además he estado con mucha curiosidad del tema. Entonces, hoy por hoy me da mucha risa saber que mi nombre quiere decir aquel que bosteza todo el día, ¿no? Que está todo el tiempo respirando y porta la corona dorada. ¿Qué digo? Puede sonar muy engrandecedor eso, pero pues creo que esa corona dorada es más bien, pues justamente esta conciencia de que todos somos los reyes y reinas, ¿no? Todos tenemos acceso a esta parte engrandecida de nuestra conciencia y nuestro ser, y ahí está. Pero bueno, creo que me salió un poquito del No, tema. no, Soy no, de no, al Tepoztlán. contrario. No sabes cómo la sincronicidad de tus comentarios y aparte eres un tipo bastante sencillo, aunque etimológicamente hablando de esta explicación que está poca madre. Pero regresando al nombre, para mí era muy importante preguntarte eso. O sea, tú solito fuiste hablando del tema, pero yo justo te lo iba a sacar en unos segundos. Porque
Fíjate que recientemente estuve en un retiro que nos hicieron esa pregunta. ¿Cómo te llamas? No, pues Braulio, ¿no? En mi caso. ¿Y por qué te llamas así? Buena pregunta. No, pues así me pusieron, ¿no? Pero ¿por qué te pusieron así? Y cada uno de los participantes, imagínate, Jero, que daba su explicación como la entendía. O sea, que muchos ni se habían preguntado el origen de su nombre propio, que es esta etiqueta que llevamos todos, ¿no? Que somos mucho más que un nombre, ¿no? Y que eso tú hablas mucho en YouTube y hablas en videos que he podido tener el privilegio de escuchar. Pero somos más que ese nombre, pero al final vamos cargando con ese nombre que incluso tiene un karma, que tiene energía, que tiene ciertas intenciones. Y ahorita decías qué significa Jerónimo. Y te quiero preguntar, ¿por qué te pusieron Jerónimo? Si sabes por qué te pusieron Jerónimo, si se lo has preguntado a tus papás. En mi caso, Braulio, es porque mi mamá le dijeron que yo iba a nacer un 26 de marzo. Y la verdad es que la mujer no se quiso complicar la vida. Y fue al calendario y dijo, a ver, ¿cuál es el santo de este día? San Braulio. ¡Ay! Está padre, San Braulio. Y por eso me llamo Braulio. Que me recorrí el 30 de marzo, Jero, ¿no? Ya no salieron muy bien las cuentas, pero en tu caso, ¿sabes por qué te pusieron Jero? Sí, digo, en la parte formal es mucho más sencillo. Ahora sí que los nombres los eligió mi papá, que es una persona muy, ya sabes, como de pues esta generación más bélica. Le tocó estar en la guerra y en la guerrilla, bueno, más bien en la milicia y en la guerrilla, del otro lado. Y pues básicamente él fue como, voy a ponerte Jerónimo por el último de los apaches, Ok. y Emiliano por Emiliano Zapata y pum. Luego, en Argentina, a la hora de, pues ahora sí que registrarte y hacer pues todo tu proceso también eventualmente de bautizo, que también es una historia graciosa, pero eso va a ser para otro día o en otro momento. En Argentina necesitas, o en ese momento necesitabas, que tu hijo tuviera un nombre católico. Entonces, para que no hubiera problemas, me pusieron el Jerónimo con J en vez de con G, para que fuera por San Jerónimo en vez de por Jerónimo el Apache. Y para que la Iglesia Católica ya de Buenos Aires me aceptara también como parte de Argentina. ¿Por qué te bautizaron allá en Argentina? Porque del lado de mi mamá soy judío, del lado de mi papá somos católicos, de hecho con ascendencia del otro lado de Alemania. Y pues como que habían decidido mis papás que hasta que yo no fuera un poco mayor, yo no eligiera mi religión o mi ideología. Lo que digo hoy por hoy es una cosa que agradezco mucho. Graciosamente, cuando tenía como 5 o 6 años, fui solamente con mi papá a Buenos Aires y dando una vuelta por el centro de Buenos Aires, me dijo, mira, ahí está la iglesia, ahí está la Catedral de Buenos Aires, ahí me bautizaron a mí. Y fuimos y le pidió al sacerdote que le mostrara si tenía el récord o el registro del año en el que lo habían bautizado a él, ¿no? Y el sacerdote sacó este registro, mi papá hoy por hoy tiene 80 años, esto fue hace 25, entonces también ya tenía 55 años, 50 por ahí. Entonces el sacerdote buscó en los 40, encontró el registro de mi papá y pues ya yo le dije, ay papá, yo ni sabía que era el bautismo, ¿no? Para mí realmente es muy gracioso porque la religión me fue muy ajena hasta la secundaria prepa, y cuando a mí me decían, fuimos perdón, ¿cómo se llaman las clases dominicales? A las misas, ¿no? No las misas, pero la preparación para la primera El comunión. catecismo. El catecismo. Para mí el catecismo era una palabra que no comprendía. ¿Qué es eso, no? A lo que van todos mis compañeritos, porque pues fui a escuela católica toda la vida, soy hermano lasallista, y lo que quieras, pero hasta los 13 años empecé a entender qué era la religión, ¿no? Para mí el catecismo, yo pensaba eso y pensaba en atletismo y decía, ¿a dónde están yendo todos mis amigos a correr los fines de semana, no? Sí, claro. ¿Pero tu papá es argentino? Mi papá es argentino. Ok. En su momento exiliado, luego ganaron los otros y ahora es héroe patrio, Sí. pero... ¿Y tu mamá mexicana? Y mi mamá mexicana.
¿Y sabes cómo se conocieron? ¿Se conocieron en Argentina, en México? En México. Para terminar el otro, simplemente yo le dije al sacerdote, bueno, a mi papá, quiero que me bauticen, donde a ti te bautizaron. Entonces ya me llevó, me mojaron, metí la cabeza, me pusieron en el mismo librito mi papá 50 años después. Llegamos a la cena familiar y les dije a todos, hoy mi papá me bautizó donde a él lo bautizaron. Y como el trato era que no había religión hasta que crecieran, recuerdo esa mirada de toda la familia, De volteándolo pistola, a sí. ver. Así que hiciste. Ya lo Sí, convenciste. pero bueno, yo no estoy cerrado a una religión, de hecho me gustan todas, a todas les encanta tener seguidores, entonces a mí me dan me apunto, ¿no? Son formas distintas de reconocer y al final relacionarte con el cosmos, entonces pues todos me parecen puntos de referencia y exploración válidos. No tengo problema con ninguna, sino al revés. Pero bueno, de mis papás, mi mamá chocó en Tepoztlán yendo a visitar a un tío que le rentaba un cuarto a mi papá en su casa y pues al no tener donde quedarse se quedó ahí, platicaron, se invitaron a salir y pues ya mi mamá se quedó en Tepoztlán, Y heme básicamente. aquí. Y heme aquí. Estos estilos de enseñanza de tus padres, de esta libertad para elegir tu religión, por decir algo, ¿recuerdas otro ejemplo claro puede ser libertad, pero puede ser otro valor que te inculcaron tus padres conforme ibas creciendo? Sí, creo que sobre todo viéndolo desde el lado materno, mi mamá siempre fue una persona muy fría en el sentido de ideológico o religioso, en el sentido de que nunca me inculcó nada, ¿no? Si yo tuviera que definirla, tampoco creo que tenga una definición de ello. Ella tuvo toda su educación judía, pero yo podría decir que es más como una monja taoísta en cuanto a su forma de percibir el mundo, ¿no? Es maestra de Tai Chi, ella también pues fue en gran parte quien me ha pues, metido mucha información desde pequeño, no sé, me leía la Watts, ¿no? Mientras mi papá igual era más de libros, Sandokan, El Tigre de Malasia, piratas y cosas de ese estilo, mi mamá me daba los libros sí, de poemas de Alan Watts o de sus visiones de Oriente y Occidente. Me llevaba, digo, yo quería ir a mis clases hice taekwondo, karate, muay thai, todo lo que quieras, pero ella me llevaba 2 veces también a tai chi. Es como que siempre me puso esta parte de prácticas no solo físicas, sino mucho hacia las artes marciales y mucho hacia pues, este embodiment de estar en una presencia profunda. Además, pues digo, no sé si es el ADHD o simplemente mucha energía de toda la vida, pero pues toda la vida he sido muy cargado, ¿no? Entonces, Ya. realmente hasta que no llegué a la respiración ya de Wim Hof no aprendía a contener y dirigir esa energía, pero pues mi mamá siempre fue de buscarme medios para desquitarla, para que no me dieran ataques de ansiedad, sino al revés, que se vaya, sí, no hay al torneo de taekwondo, que se vaya a la clase de ninjitsu a andar saltando al parkour. O sea, movido te trajo conforme fuiste creciendo, súper movido. Sí, y siempre digo, la quote es de Aldous Huxley, pero creo que mi mamá podría decir que fue el valor que también en más gran medida podría decir que me dejó y es por encima de todo siempre sea amable, ¿no? Siempre sé gentil. No sabes qué está pasando con la otra persona, no importa realmente qué cree, porque todos creemos algo distinto y todos son válidos como puntos de referencia, pero mantén la amabilidad, no hay por qué romperla, ¿no? De hecho, a mí también en secundaria me costaron muchos los juegos de estatus, cuando empiezan pues ya mucho más las dinámicas sociales, que empieza a ver mucho mayor el juego, no solo local de tu salón, sino que empieza a haber juegos con otras escuelas, empiezan los juegos de las relaciones también.
como que no terminaba de entender estos juegos de estatus social, de poder, de bullying un poco, que para mí eran como maltrato, ¿no? Yo lo veía como muy agresivo porque pues también habiendo venido de una línea de Tepoztlán, de aunque mi papá ha sido como por el lado de la disciplina muy militar y un poco bélico en su forma, pues realmente era otra manera, ¿no? Más adelante me llamó mucho la atención el juego de las dinámicas sociales y también fue un tema en el que ya me metí a profundidad y lo entendí. Hasta que dije, lo entendí, por accidente, de tanto que me metí, yo ya estaba empezando a enseñarlo en su momento, pero no era necesariamente mi camino personal, más bien también lo he ido dejando en videos para que ya quede ahí la información para quien la busque y seguimos adelante. Pero sí, como que regresando un poquito, ¿cuál era la pregunta? Que el valor que te habían dado tus padres me queda claro en el lado de tu mamá, del lado de tu papá. Y del lado de mi papá ha sido mucho el esfuérzate más, ¿no? La verdad, hoy por hoy lo agradezco, aunque ha sido algo pesado a lo largo de la vida, pero siempre fue el no eres suficiente por una u otra razón. Entonces, siempre hubo como esta necesidad de sobre, pues de hacer como algo, porque además estoy diciendo de que nunca es suficiente, ¿no? No importa qué tan sobrehumano pueda ser el resultado. Llegó un punto en el que me di cuenta que simplemente somos puntos de referencia distintos y lo que validamos y nos importa son valores diferentes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, habrá algo que platicar con el terapeuta tal vez, pero al revés, siento que todo ese proceso que en su momento me obligó a hacer más y fuck, no lo logré, tengo que mejorarlo hasta que dije es que ya no puedo hacerlo mejor, ¿no? Y sigo sin tener el reconocimiento, pero ahora veo mis resultados y digo, cabrón, me acostumbré a neta esforzarme mucho más de lo que debería de que, digo, en proyectos me suelen decir mucho el como, güey, bájale, ¿no? O sea, no tienes que hacer tanto esfuerzo, puedes ir más lento, más tranquilo, es como, no, más grande, más rápido, más equipo, y también, digo, la respiración ahí. Ha ayudado bastante. Sí, con todo. ¿Cuál es tu principal memoria de la infancia? Tengo un par, pero la verdad es que las que más tengo así de recuerdos son caídas. Me tropecé, al parecer, digo, porque creo que tenía 4 años o 3, 4 años, subiendo cuando todavía se podía la pirámide del Sol. Eh, y pues me tropecé, me fui para atrás y me caí rodando desde la punta hasta, no sé, porque perdí la conciencia y desperté después. Órale. Me caí también, esa la tengo un poco más clara. Era un cumpleaños, mi papá me hizo una piñata de Superman, hizo la capa de Superman también. Bueno, le puso una capa y me dijo que Superman volaba porque usaba capa. Entonces, pues yo llevé mi capa de Superman a la escuela, me subí al techo No, del salón y salté porque creí que iba a volar porque tenía mi capa. claro. Yo lo que recuerdo es irme acercando al techo que había enfrente y de repente acercarme mucho más rápido al piso. Y desperté ya como en la enfermería. Sí, por supuesto. Ahorita me hiciste recordar mi hermana en Cuernavaca. Había unos muñequitos que no sé si lo llegaste a ver. Bueno, o sea, estamos hablando de décadas, pero había muñequitos que más para niña, pero pataleaban, o sea, la pila le prendías el interruptor y entonces como que era un bebé que pataleaba y tenía unas aletitas, pero micro diminutas. Entonces como que la cabeza de mi hermana son las aletas lo que hace nadar a esta cosa, ¿no? Entonces se le pueden quitar las aletas al juguete, se las pone. Te estoy hablando de, no sé, yo creo que 3, 4 años, así más o menos tus anécdotas. Y se echó a la alberca con sus aletitas jurando que iba a nadar sin ningún problema. Bueno, pues claramente llegó al fondo de la alberca y la rescataron y todo un desmadre ahí, pero me hiciste recordar el símil de la capa con las aletas. ¿Estudiaste primaria, secundaria y prepa en Tepos? No, primaria la hice en Cuernavaca, en el Colegio Porter, que es una escuela como muy conservadora. Es gracioso porque el terapeuta
con el que iba de chiquito, cuando hicimos el cambio de Tepoztlán a Cuernavaca, les recomendó a mis papás que me metieran en una escuela mucho más conservadora, porque pues al ser yo también tanto más activo, necesitaba esa estructura, ¿no? Y que pues, si me metían a algo que tal vez a mí me hubiera hecho más feliz y que era una elección más como lo que querría mi mamá, como un Montessori, un Waldorf, algo un poco más alternativo, pues siendo yo ya de por sí tan abierto, iba a perder riendas posiblemente y funcionó, funcionó. Los límites ideológicos de una escuela conservadora me ayudaron bastante a yo siento que hoy por hoy tener más riendas y no haberme perdido unos años después. Ya secundaria estuve en el suizo alemán, también ahí en Cuernavaca. Luego me pasé al liceo europeo un poco como castigo por no llegar a las calificaciones suizas frente a los ojos de mi papá. Entonces fue haberte pagado, ¿sabes? Lo mejor que podía en las escuelas de la ciudad. Ahora vamos a una donde, para que veas, ¿no? Y me metió al liceo europeo, que era la escuela de los expulsados de todo Cuernavaca. Para mí fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque saliendo del suizo no tuve que estudiar 3 años. Todo lo que vimos en el suizo en primero y secundaria lo veías en algunas escuelas de Cuernavaca hasta la prepa, ¿no? Entonces, para mí fueron 2 años de pasar con dieces, sin saber realmente ni qué habíamos visto ese día en el salón. Y al mismo tiempo, pues me tocó conocer a gente muy rebelde, ¿no? Muchos se murieron en el camino, muchos se perdieron, pero realmente ahí también conocí a personas que eran un poco más como yo y que también habían sido expulsados del suizo, del Marymount, del Williams, de que eran como pues todas las escuelas más conservadoras y como de estilo. Y pues al mismo tiempo me toca estar también por primera vez en un ambiente mucho más pues realmente mexicano, ¿no? Porque pues, siempre había sido de estar en la comunidad de Tepoztlán, que pues es gente de todo el mundo y tienen ahí como sus comunas, sus escuelas, pues bueno, el Porter ni se diga, es una burbuja, es básicamente irreal, ¿no? Porque pues sí, de repente sales al liceo donde pues venía mucha gente de escuelas públicas, donde además me tocó ser parte, se hacen estas banditas como clandestinas de secundarias públicas, el liceo entraba en esos grupos y se iban a pelear estacionamientos, ¿no? Y eran campales de 80 contra 80 con cinturones, por suerte casi nunca había cuchillos en ese tipo de cosas, y me tocó experimentar una vida completamente diferente al suizo. Entonces, mucho estos cambios, porque digo, de ahí me fui a La Salle, a la prepa, terminé el año bien y dije, ya estoy hasta la madre, acabé la preparatoria abierta en 3 meses, el resto de la prepa, y de ahí me empecé a trabajar. Bueno, también estuve en 8 carreras, en la uni de una a otra, en 2 a la vez, saliéndome un semestre, regresando. Ahí también en Cuernavaca. Por todo México. En Cuernavaca estuve en ciencias genómicas, pues es toda esta parte de dirección científica hacia genética del plantel de la UNAM. Estuve en biología molecular y bioquímica en la UAM. Estuve en ingeniería civil en el TEC. Estuve en arquitectura en La Salle. Estuve en desarrollo humano en el Instituto Gestalt. Estuve en la Náhuac Norte en desarrollo de empresas de entretenimiento. No, bueno, estuvo bueno el peregrinaje. ¿Acabaste alguna o no? Terminé en la Ibero, pero más todo el lado de certificados en coaching. Entonces entré a algo que era, pues lo estaban manejando como especialidades hacia toda la rama como de coaching organizacional. Y pues yo llegué, hablé con el director que llevaba el programa y le dije, mira, la neta, pues no tengo la licenciatura, pero justamente yo acaba de pasar por un proceso de cambio de creencias y de empezar a aprender de las herramientas para hacer cambios en tu forma de percibir la realidad desde el marco de referencia de tus creencias. Y fue para mí como la primera concientización de la autoactualización, ¿no? De darte cuenta que
que tú no eres la persona que por default crees que eres, que tu identidad, que pues, gran parte sí de nuestra idea de nosotros mismos es que nuestras decisiones, nuestras afinidades, nuestros gustos, nuestro carácter, inclusive el tono con el que nos permitimos hablar, todo tiene cierto condicionamiento y que uno tiene la capacidad de reaprender o reprogramar varios de estos rasgos y que si uno hace estos cambios puede autoactualizarse una versión de sí que tenga otro tipo de resultados, ¿no? Consumes nueva información, la experimentas, le das vueltas hasta que le integras y eventualmente te tienes que autoactualizar una versión de ti que tiene estas nuevas posibilidades. Eso que me platicas, ¿crees que lo ameritas a tus constantes cambios de carrera, de estarte permanentemente cuestionando y encontrando justamente esa definición que acabas de dar? Los cambios de carrera los amerito a que unos años mi papá tuvo paciencia. Porque más que nada yo estaba buscando mis afinidades y algo que sintiera que era lo mío, ¿no? Dejé arquitectura, terminando segundo semestre con 9, pero el día que llegó un compañero más grande me dijo, intentando motivarme, ¿no? En la arquitectura, si no eres el mejor, vas a valer madres porque hay tanta competencia que solo alguien que realmente ama la arquitectura con pasión va a entregarse a ella y solo quien se entrega se vuelve el mejor. Entonces, Jero, espero que estés listo para entregar tu espíritu y tu alma a la arquitectura. Al día siguiente me di de baja porque dije, es que Sí. yo no siento Órale, esto. Eso tranquilo. no es el resto de mi vida, ¿sabes? Y como que eso me puso a buscar. La ciencia siempre me ha gustado muchísimo, desde que era chiquito, igual era el laboratorio de Dexter y para mí no entendía qué era un transistor o cómo funcionaba un átomo, ¿no? Bueno, nadie entiende todavía del todo eso, pero no tenía conocimiento de ello. Me llamó mucho, me ayudó mucho el prepararme para genómicas. Fue un año de estar con un doctor en ciencias todos los días, de la semana con ejercicios, preparándome, aprendiendo de biología, de química, de matemáticas, de física, y todas esas cosas hoy agradezco porque hasta el año de arquitectura que pareciera que no tiene nada que ver con todas las demás cosas, hoy por hoy se integra en lo que hago. Pero más bien, pues sí era como que en el momento el seguir un poco lo que me llama, experimentarlo y decir, no es esto. Ya llegaremos a eso, pero para mí, por ejemplo, Wim Hof fue el espacio, fue la práctica que para mí integra absolutamente todo por distintos lugares, esta parte de unir puntos, ¿no? Que dices, güey, es que ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Qué tiene que ver la biología con el desarrollo humano? Bueno, está súper conectada, pero hasta que no tienes suficiente información, no conectas los puntos. Y pues al final sí ha sido algo en lo que me he especializado un poquito más, pero Finalmente llegas a la a la Ibero, perdón. Finalmente llegas ahí en este tema de coaching, claro, ahí empiezas a vamos. juntar las piezas. Ayúdame a entender dónde colocar la pieza de escape. Perfecto. La Ibero para mí fue coaching, ¿no? Yo llegué a tomar el certificado de coach de vida, que era parte de un certificado y programa mayor. Yo dije, la neta, no tengo licenciatura, pero me voy a entregar. Entonces, pues casi todos mis compañeros eran de posgrado, maestría, doctorado, de 50 para arriba, yo tenía 19. Y pues terminaron siendo 3 años que fue coaching de vida, coaching ontológico, coaching avanzado, coaching organizacional, ejecutivo, deportivo, de alto rendimiento, de planeación estratégica, sistémico, logístico, etc, etc, etc. Entonces, eso para mí fue lo que realmente me dio más herramientas, tanto personales, porque pues al final el coaching lo que se busca, bueno, yo me certifiqué en su momento a través de los estándares de la Federación Internacional de Coaching como mentor de coaching avanzado, ¿no? Lo que hace el mentor es que tiene conocimiento de 80 herramientas y estándares que ayudan a la autoactualización, sea de la empresa o del individuo o de la organización o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como que el coaching
Entonces empezamos a ver mucho programación neurolingüística y tenemos toda la parte, también lleve ahí el de PNL, donde también empiezas a ver mucho y regresas a la dinámica social de cómo tu forma de pensar, tus creencias, impactan directamente en cómo percibes la realidad y el sentido que le das a cada cosa que sucede externamente, más allá de lo que sucede en sí. Al mismo tiempo empecé a entender esta parte de que, pues sí, básicamente si tú cambias tu forma de responder a tu entorno va a cambiar su forma de responder a ti, ¿no? Entonces, si tú haces estos pequeños tweaks en tus creencias, en tu identidad, en tu personalidad, en tu forma de comunicarte, puedes conseguir otro tipo de resultados en la vida. Bueno, de la Ibero me voy a saltar 1000 subquests para irme a Puerto Escondido, donde pues en Puerto Escondido tuve una oportunidad única de vida para mí, que fue, yo llegué como voluntario a un hostal, la verdad tenía 1,000 pesos en la bolsa, venía saliendo de 6 meses de un proyecto de coaching organizacional en el que no triunfamos. Entonces me fui de vacaciones una semana a Oaxaca y de repente llegué con mi mochila a este hostal precioso, lleno de gente hermosa, con comida deliciosa, y pregunté, oigan, ¿qué hago si me quiero quedar aquí para siempre, de broma, no? Y me dijeron, pues mira, se nos acaba de ir una juguera, tenemos un cuarto aquí, por 5 horas diarias, 4 días a la semana te damos un cuarto y una comida al día. Si trabajas 7 horas, hoy uno lo podría ver como esclavitud del siglo XXI, pero lo manejaban muy amablemente, Sí. ¿no? Entonces puedes vivir acá y si trabajas 6 días de 7 horas, te damos propinas y un pequeño salario y un cuarto. Entonces vas a tener comida y dónde dormir, ¿no? Con eso dijiste. Dije, con eso, y pues llegas, limpias la popó de Bubu, que es el perro de aquí del patrón, y de ahí te vas a limpiar acá y acá y acá, y luego entras a jugos a aprender de doña Zenaida, que es la que le sabe y te va a entrenar. Eventualmente, terminé como con un empleo formal en ese lugar, estuve ahí 3 años, terminé siendo también, pues al final gerente general de restaurante, hostel, ¿Qué edad tenías en y ese entonces? 22, 23, por ahí. Ok. Y cuando entro al voluntariado, que fui como pues, subiendo de puesto hasta que me tocó tener responsabilidad de todo y ser como el gerente, me tocaba tener la oportunidad de cada semana, cada 2, 3 semanas cambiaba el grupo. Y según la temporada del año teníamos de 8 a 40 voluntarios que llegaban como a este pequeño hábitat que les habían construido el patrón. Bueno, empezaron a llegar semana con semana pues estos grupos de voluntarios, y cada grupo tenía por un lado una organización que cambiaba mucho porque pues cada persona que llegaba y que se iba añadía algo distinto a la interacción. Y lo que empecé a ver mucho es que al haber tantos cambios tan continuamente, era muy evidente quién llegaba, y a través de su personalidad, de su forma de ser, de su forma de pues justamente integrarse a la dinámica social y grupal, sumaba muchísimo, ¿no? Y una persona podía hacer que la cena del grupo fuera mucho más entretenida porque le preguntaba a todos cómo están, porque hacía que los que no hablaran se pusieran a hablar, porque, ¿sabes? Como que tenía el micrófono, pero no lo agarraba, sino que más bien se lo daba a todos y hacía que hubiera movimiento. Luego llegaba gente que al revés, que creaba tensión, ¿no? Que cuando estaba ahí todo eran quejas, todo está mal, todo es, hasta la gente ni quería estar en el mismo cuarto, porque si hay 1 o 2 personas que generan esa tensión, todo se vuelve desagradable para todos, ¿no? Entonces, por un lado, tuve la oportunidad de ir y llevé ahí como un libro de apuntes, un diario de, llegó tal persona, su personalidad es así, su forma así, estos son los cambios que hay en el grupo. Esta persona tiene estos rasgos de personalidad, tiene esta forma de hablar, tiene esta forma de aproximarse a la gente. ¿Qué puedo aprender de esta persona, no? Y me acercaba a la gente y les decía tal cuál es tu historia, ¿no? Y abiertamente les decía, sí, estoy haciendo un experimento social aquí, todos ustedes me están ayudando. Eventualmente, después de los primeros 4 o 5 meses, empecé a crear como perfiles de
qué rasgos generaban qué efectos, ¿no? Y entonces yo empecé a semana con semana tener la oportunidad de recibir un grupo nuevo y yo hacer pequeños cambios o configuraciones en mi personalidad y decir, órale, cuando hablo un poco más fuerte y tal vez no soy tanto de, oye, ¿cómo estás? Como que no hay esta búsqueda de validación o rapport, sino que hay un poco más ruptura con el tono, ¿no? ¿Qué pasa? Oigan, ¿qué está sucediendo acá? Me doy cuenta que la gente reacciona mucho más, hay más respeto de regreso o más al menos seriedad, y que si esta forma y este tono y esta manera la uso en el trabajo, pero luego tengo la capacidad de también definir, a ver, aquí estoy usando algo mucho más fuerte y mucho más contundente para mostrar un punto, ¿no? Y luego paso a mucha más amabilidad. Entonces me doy cuenta que la gente nueva que digo, dándose los juegos de poder y estatus que llega, si yo los recibo amistosamente, se queda como una idea de que tengo un carácter suave y enseguida la gente empieza a propasarse de los límites y la comunidad empieza a valer más. Pero en el momento que llega alguien y yo los recibo con un carácter mucho más fuerte, con mucha seriedad, casi inclusive hasta agresivo, ¿no? ¿Tú quién chingados eres? ¿Por qué vienes aquí a trabajar? ¿Qué traes a la mesa? La gente llega así. Sí. Y 10 minutos después te abrazo y te digo, oye, por cierto, ahora es la comida del grupo, ¿quieres venir? ¿Qué pasa? Me doy cuenta que la gente que llega y primero tiene ese shock, a partir de ese momento se pone mentalmente, ya sabe que hay un límite, ¿no? Y a partir de eso, todo lo que continúa puede ser amor y conciencia, porque ya hay una conciencia de, ok, si me paso de este límite y me quiero hacer el vivo, va a llegar alguien con un palo, ¿no? De hecho, el jefe tenía un dicho increíble, él se burlaba mucho de que yo hablaba mucho de la conciencia y del respeto y de la disciplina, y me decía, Jero, tú háblales de conciencia, yo tengo un palo. Entonces, si plática de conciencia no funciona, estoy atrás yo con un palo para que ellos sean más conscientes de otra manera de que se tienen que portar bien, ¿no? Y fue pues empezar a aprender mucho de esto, ¿no? Escape se vuelve una oportunidad que llega, pero, o sea, con todo, pues ahora sí que llegó alguien, me dijo, oye, está este puesto, ¿no te interesaría? Tienes una personalidad, digo, yo personalmente me considero mucho más introvertido y he aprendido a ser extrovertido, no digo, he estudiado cómo ser extrovertido, cómo piensa alguien extrovertido, cómo se siente una persona extrovertida a diferencia de una introvertida, que básicamente, como yo lo entiendo, es el introvertido produce energía en soledad cuando está consigo mismo. Esto le da energía para pensar, para enfocarse, para hacer cosas. Y el extrovertido siente más energía cuando está con un grupo y la energía del grupo le da más energía y él le da más energía al grupo y hay como un bucle, ¿no? Para eso tuve que adaptar un poco mis creencias, mis límites mentales, mis límites de personalidad, conductuales, de comunicación. Y Escape para mí fue como la universidad de las dinámicas sociales, ¿no? ¿Escape qué es para contextualizar? Escape es la empresa más grande de Latinoamérica de viajes para jóvenes y está entre las 3 más grandes del mundo. Entonces, mi puesto era recibir, sobre todo donde yo, el segmento en el que yo estaba era España. Entonces era cada semana recibir de 1 a... Lo más que llegué a tener en una semana, yo creo que fueron 100 camiones. Estamos hablando de grupos de 20 a 2,000 personas. Chavos, básicamente chavos. Básicamente chavos saliendo de la universidad, que vienen a su semana de vacación sin límites en el Caribe mexicano. Entonces, Escape, digo, yo llevaba día y noche, entonces me tocaba despertarme a las 5 de la mañana, llevar un grupo a Chichén Itzá, aprenderme toda la plática de Chichén. Digo, venía Charlie, un sujeto excelente que es el que daba el tour guiado, por así decirlo, pero pues ya sabes, en el camión, despertar a todos, hey, anímense, hoy vamos a Chichén. Chichén está padre por esto y esto y esto, y haciendo juegos y pláticas y así. Regresábamos de Chichén y en la tarde era una fiesta en un yate yendo hacia Isla Mujeres, y yo era ese tipo que estaba arriba del yate con la botella de champaña tirándole a todos encima y dándole shots de tequila a la gente, ¿no? Entonces es un trabajo de dinámica social de máximo rendimiento. Llegué a estar 5 días de dormir así
estar 3 días, 48, 70 horas sin tocar una cama y llegar a dormir 2 horas y estar otro día a dormir 2 horas antes de poder estar 3 días sin pararme de una cama, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso, Jero? ¿Cuánto tiempo estuviste en escape? Un año, que fue suficiente porque sí, ahí también Bueno, me imagino. me invitaron a quedarme a pasar al siguiente nivel allá y la verdad es que nos consentían precioso, nos ponían un departamento en la Quinta Avenida o si nos tocaba operar en Cancún, un cuarto en una casa también en Isla Dorada, en Cancún. En este experimento social, en esta dinámica que viviste intensa de un año, ¿qué te dejó? Por un lado, pues me abrió la puerta a que pues me tocó por trabajo estar con gente de un nivel y un estatus que no me había tocado, o sea, salir a la calle y pues como estás viviendo en Isla Dorada, pues tu vecino, igual no me voy a meter con nombres, pero pues alguien que ves en la televisión, ¿no? Vas a usar la caminadora del club y te encuentras a alguno de los coaches de YouTube famosísimos ahí al lado, ¿no? Un día alguien que entrevisté para mi canal de YouTube 2 años antes, que para mí era un gran ejemplo a seguir, literalmente y cuando yo lo entrevisté, él estaba una cosa así, la verdad ahorita no me acuerdo, pero como en Bucarest y yo estaba en Cuernavaca y de repente me lo encontré en la caminadora de al lado y dije, yo te conozco, ¿no? Yo te entrevisté hace 2 años, ¿te acuerdas? Sí, papá. Es como que fue de repente entrar a este nivel donde pues de repente pues también a la gente que te llevas de fiesta traemos turismo tanto extranjero como mexicano y te toca el hijo de un gobernador, ¿no? Te toca el hijo del dueño de un banco, de una familia así. Entonces de repente fue empezar a trabajar con mucha gente de ese estilo, pero además trabajarlo desde la fiesta. Y digo, la parte cultural tengo que aceptarlo, espero que nadie se enoje porque lo diga. Está muy bonita, los viajes a Chichén son preciosos, pero la mayoría de la gente en esos viajes está dormida y cruda en el camión antes de ver la pirámide, hacer 3 fotos y irse, ¿no? Sí, a valorarse la Van a la semana de su vida sin límites. Así, sin nadie que te diga fue demasiado, sí. Entonces, pues a mí me tocaba cuidarlos y a mí me tocaba además, estando en sobriedad, mantener el nivel de energía para que 200 personas no digan, ay, qué hueva, para esto pagué $3,000, sino que digan, no mames, es la semana de mi vida y me pusieron de guía a este cabrón que no baja la energía un segundo y que tiene a 200 personas crudas así y empieza a mover y justo, ¿no? Y pum, las prendes. En 20 minutos están 200 personas prendidas y en 1 hora están 2,000 personas como locas corriendo por 3 días y tienes que estar conteniéndolo porque si de algo estoy orgulloso es que no hubo bajas, no tuvimos, al menos los grupos que a mí me tocaron, no hubo nada, o sea, no hubo ni una congestión alcohólica, ¿sabes? Déjate. Tenías un hack muy particular, Jero. Tenías algo como un secret sauce, ¿no? Que decías, yo ya sé cómo regular el ambiente utilizando la música, utilizando ciertos estímulos y que no necesariamente tiene que ser alcohol, ¿no? De sacar el pomo y empezar a servir shots y la chingada, sino no tener que recurrir a lo más burdo, sino tenías algunos trucos, atajos que te permitía regular al grupo. Esa máxima siempre llego con la idea de humildad, de ver quién es el mejor y ponerme a disposición para aprender de esa persona, porque pues para mí como un entre paréntesis rápido, una de las cosas que más marcó esta fase de mi vida fue Robert Greene, el libro de Maestría, y sobre todo esta parte donde dice, durante esta fase de tu vida tienes que enfocarte en la experiencia por encima del capital, ¿no? Porque tienes que enfocarte en tener tanta experiencia como puedas en lo que te llama la atención y del máximo nivel. Y la única forma va a ser posiblemente que no te paguen, pero tengas un mentor que te tenga de discípulo y de ahí veme y de, oye, hoy limpias el baño, hoy te voy a enseñar carpintería, ¿no? Literal me tocó esa, porque también aprendí carpintería en el proceso, que es algo que hasta hoy hago y me encanta. Entonces como que en ese momento estaba buscando la experiencia y buscando pues siempre, si en este momento estamos hablando de que el tema es la dinámica social de alto impacto, pues para mí fue quién es el máster de la noche, ¿no? ¿Quién lleva esto?
y me encontré a alguien, el tío Pepe, yo lo amo, es un gitano español intensísimo, la persona más intensa que he conocido en mi vida. Casi no tomaba, entonces llevaba estos grados de intensidad sin tomar, sin fumar, sin meterse nada, solamente porque esa era su personalidad y carácter. Y neta, estamos hablando que los directores de la operación nocturna, gente que no tiene pedos de que tener a 2,000 personas y que te los prende en 5 segundos y los pone donde tú quieras, ¿no? Emocionalmente, energéticamente, guía, ¿no? Que para mí fue eso. Justo, claro, gente que guía a 2,000 personas y 2,000 personas sobrias en todos los estados de conciencia humanos, ¿no? Pepe tenía esta cosa gitana de tener una capacidad de... Yo con él lo denominamos el arte del gitaneo, luego lo renombramos charlatanería pop, que es básicamente la capacidad de decir cualquier cosa con certeza absoluta y no dudar que tú tienes la razón, ¿no? Y Pepe me decía, Jero, entiende que la gente que está llegando acá no sabe quién eres. Además, la mayoría viene de otros países y los que no son de este país, pero tampoco tienen idea de cómo funciona el Caribe. Cualquier cosa que tú digas, te la van a creer. La energía que tú pongas, la van a seguir. Entonces, tú tienes que divertirte un chingo, porque Pepe además le encantaba burlarse de todos, llegando y decidiéndote lo más absurdo y continuando y continuando y continuando. Entonces, esa capacidad lo usaba para todo, ¿no? Tenía 20 personas y les empezaba a hablar de lo que tú quieras y empezaba a hablar así, solo a decir cosas. No, nada tenía ni siquiera que tener sentido. Estamos yendo al cenote. En este cenote, este es uno de los más conocidos porque lo hizo el meteorito que mató a todos los dinosaurios. Y al lado vamos a ver el segundo cenote, que fue una competencia de los mayas que querían cavar uno tan hondo como el primero, solo que se lo llenaron escupitajos. Y entonces empezaba a ser una dinámica, obviamente nada era real, pero la gente se empezaba a emocionar y los empezaba a poner a competir por alguna tontería, y entonces todos empezaban, ¿sabes? Y para mí fue... Y esa velocidad mental es cabroncísima, güey. Es una pinche mental que tienes que estar creando y siendo un nivel de creador y de creativo en la cabeza muy, muy perro. Sí, no, yo veía a Pepe emocionando a todos, y cuando alguien, no sé, le robaban el celular borracho y quería decir que fue el conductor de un autobús y demandar a la empresa, mandaban a Pepe y Pepe se ponía a platicar. Yo recuerdo esta imagen de Pepe jugando FIFA en el sofá con el celular, acá con la directora de un grupo enojadísima porque a ella le había perdido su celular, borracha en el hotel, porque al final se encontró el celular, pero no paraba de decir que se lo había robado el del autobús cuando se bajaron en la tienda, ¿no? Y Pepe, con el celular acá, empezaba lo que él decía que era voltear la tortilla, que simplemente era así como tomar lo que ella estaba diciendo y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta una y otra vez, haciéndole pequeños cambios hasta que la narrativa que pasaba de el conductor del autobús se aprovechó de mí y me robó mi celular porque borracha me bajé a la tiendita, a que Pepe se la volteaba. Llevo una semana pasándomela tan bien y teniendo la fiesta de mi vida que en la borrachera perdí mi celular y me siento no importa orgullosa, de lo bien que me la estoy orgullosa pasando. de haberlo extraviado. Y gracias por permitirme vivir la experiencia en la que perdí mi celular, ¿no? Y la gente terminaba diciendo, y Pepe decía, entonces debería estar agradecida, ¿no? Entonces estás emocionada, estás excitada por lo bien que te le estás pasando. Has perdido tu celular de lo borracha que ibais. ¿Cuándo vas a poder revivir esto? Son los años de tu vida. Y tú aquí todavía te enojas conmigo por darte esta oportunidad. No, tienes razón, perdóname, es la semana de mi vida, tienes razón, hoy voy a perder la conciencia y honrar la juventud que corre por mis venas. Pepe, lamento haberte hecho perder el tiempo con mis enojos. Hoy yo te invito a los chupitos, chao. Yo veía a Pepe y le decía, Pepe, es una bestia, ¿sí? Ya sé por qué eres gerente, ¿no? Porque tienes habilidades sociales, porque... ¿Qué edad tenía el tío Pepe el tío en ese Pepe, entonces? La misma edad que yo, 23, 24 años. O sea, era un tipo ya joven, pero con un kilometraje
de dinámica social, o sea, superlativa. Superlativa, él venía pues del gitaneo sevillano, de barrio gitano, del barrio, adentro del barrio, ¿no? Entonces me dice, es que no sabe, entre gitanos tenemos una forma de ser muy especial y sabemos que gitaneamos, ¿no? Pero vivimos como una realidad que es la interna donde pues la venta, el choro, el cotorreo es uno, y tenemos la parte externa que es la realidad que le inventamos a la gente que llega al barrio gitano, a los compradores, a los, ¿sabes? Y de todo, desde te vendo algo a te leo la mano, ¿no? Digo, estoy igual haciendo mucho algo genérico, pero digo, Pepe además me encantaba que decía como que él y yo nos podíamos... Esto es exclusivo entre Pepe y yo, no me metería con ningún otro gitano. Pepe más de una vez agarró un objeto punzocortante y lo puso contra mi vientre y me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Dije, no, Pepe, por favor, hoy por hoy sí tengo una fobia a los objetos punzocortantes, sobre todo si están en manos de un gitano. Pero decía, ese año para ti seguramente fue divertidísimo. O sea, sí fue muy intenso, no descansar, pero yo creo que fue también una expansión de esta interacción social y ver a tío Pepe y ver inclusive cómo yo creo que tú mismo ponías en práctica cosas con grupos, con venues, con espacios y yo creo que así me lo imagino, Jero, que internamente hasta te reías decir, está jalando, cabrón. O sea, hice esto y como que calibrabas o modulabas el ambiente. Totalmente. Y fue eso, fue como calibrar, recalibrar, microcalibraje, ¿no? A ver, si lo que dije con este grupo hizo que se cagaran de risa, ¿por qué con este no? ¿Qué no estoy tomando en cuenta? La certeza con lo que lo dije. En este momento salió como algo natural, en este momento lo intenté repetir. ¿Cómo puedo repetirlo y conseguir la misma reacción, aunque el contexto sea distinto? Y pues también puso en mis manos, de cierta manera, la oportunidad de estar digo, quizás el dinero no era mío, yo no era dueño de nada, ¿no? Pero pues es esta onda de, pues sí, estar, pues te pagan la casa top, te pagan tienes desayuno, comida y cena en el restaurante que quieras, en el hotel que quieras, porque pues es una empresa que le trae 60,000 clientes a toda esta zona turística, ¿no? Entonces, pues tú llegas al antro, saben quién eres, saben que ayer les trajiste un grupo que dejó $10,000 de ganancia y la semana pasada trajiste 5 de esos, pagas 40 pesos y tienes barra libre de botellas. O sea, es 50 pesos y te traen tu Moet gratis a tu mesa y haces lo que quieras, ¿no? Entonces, pues fue como esta onda de estar en Cancún, que toda esa zona del Caribe es una zona de muy alto estatus, que normalmente hay mucho, digo, en sí la llave casi de todo es dinero, ¿no? Pero en mi caso, yo no tenía el dinero, pero yo representaba a los que lo iban a traer a derrochar. Entonces, me permitió estar con la libertad total de moverme por el Caribe como si fuera el dueño, de entrar a cualquier hotel, a cualquier restaurante, Totalmente. a cualquier experiencia, ya sin esfuerzo, ¿no? Y al mismo tiempo, irónicamente, al vivir de la fiesta y pues vivir la vida de rockstar, porque al final pues se vive la vida de rockstar, ¿no? Es otro modus de vida, no, toda la gente va y viene, no vas a encontrar, bueno, hay gente que sí, a mí no me tocó encontrar a mi pareja de vida ahí. Y esto también volvió todo este aspecto muy material y muy superficial y aburrido. Llegó un punto que dije, es que ahorita mi fantasía más grande es dormir 9 horas seguidas en una cama, despertar junto a alguien con quien quiera desayunar y que sepa quién soy, que me conozca más allá porque pasó todo a ser el estatus, ¿no? Tenía el estatus desbordando, pero mi identidad era estatus. Yo, Jero, no existía, era esta máquina de fiesta que iba por todos lados y que movía la interacción y creaba la realidad temporal o la burbuja de realidad temporal para los grupos, ¿no? Esto me lleva a no querer renovar contrato, regresar aquí hace 8 años, hace 7, 8 años a Puerto,
ya un poco más independiente desde otro lugar, y pues es cuando justamente ahí sí ya llego a la respiración y a Wim Hof y todo cae en su lugar. Justo ahí quería llegar. Quería llegar a este regreso a casa, entre comillas, ¿no? Ya sabes que este regreso a casa que en muchas corrientes filosóficas, terapéuticas, es regresar a casa. Vamos a llamarlo así. Regresas a casa en Puerto, en Mazunte. Ya hay una historia buenísima que tiene que ver con delfines y el método que me enseñaste hace poco en Mazunte. Cuéntamela, por favor. Pues voy a intentar llegar ahí sin dar tanta vuelta, pero creo que ahí es donde todo empieza a ser muy importante para mí, al menos hoy por hoy. Por un lado, cuando regreso a Puerto, y justo es este retorno, ¿no? Salir, transformarte, integrar, y regresar con un poco de conocimiento nuevo. Por un lado, pues estaba medio deprimido porque no me llenaba ni me sentía totalmente vacío con la vida de fiesta. Por otro lado, me dio anemia, y pues me sentía muy débil, esta falta de nutrientes en la sangre, entonces estaba deprimido emocional y biológicamente también. Y pues empiezo a ver qué hacer para sanarme, como que en Puerto Escondido, en el hostal, que digo, cuando regreso me ofrecen directamente ser pues ya director general de todo y ocuparme para que el patrón pudiera relajarse porque pues había mucha confianza, y pues como que entro, estoy unos meses, me salgo, empiezo a leer en ese proceso a Timothy Leary, leyendo un poema que yo ni sabía quién era, ni que era de él, ni nada, que básicamente el tema del poema es: encuentra a los otros, no estás solo, nadie viene a tu vida por mera coincidencia, esa persona que cruza frente a ti, tú crees que es cualquier persona dormida en la Matrix, posiblemente está pensando lo mismo que tú y está ansiando ese contacto genuino humano de alma con alma sin todos estos límites del ego, ¿no? Entonces, no sabes que todos tienen una pieza del rompecabezas, nadie llega a tu vida por mera coincidencia, confía en tus instintos, haz lo inesperado, encuentra a los otros. Y para mí ese poema fue: hay otros como yo en este momento, en este clímax existencial espiritual de no saber qué sigue, de no ver un propósito, de que el hedonismo y el placer ya no es lo que me llena, sino que quiero un poco más. Este poema lo escribía Timothy Leary, que, contextualizando de volada, fue nombrado por Nixon el hombre más peligroso de la Tierra en los 60s por sus ideas. Lo metieron a la cárcel por sus pensamientos, básicamente. Es una de las personas más importantes para la modernidad. Su influencia se borró por completo de la historia, pero no hay un campo humano en la actualidad que no esté influido por él. Gracias a él, se dio todo este nacimiento de la cibernética en Silicon Valley en los 60s. Gracias a él se empiezan, o sea, no voy a decir que él tuvo las ideas, pero él es de cierta forma el medio y el catalizador de la revolución informática. Él es el que empieza a decir: todos estos genios están dirigiendo la realidad hacia acá, hay que crear una nueva filosofía y hay que empezar a poner orden, ¿no? Al mismo tiempo se mezcla con la tecnología extática o drogas, y digo, un uso desmesurado de él. Al final, él llevaba los primeros estudios con la CIA, con el MK Ultra, era director del Hospital Psiquiátrico de Palo Alto, California, y era el maestro más importante de psicología en Harvard, ¿no? Él come hongos en Tepoztlán, donde después se muda por unos años, donde tuvo una casa mucho tiempo, y dice que en 4 horas aprende más de psicología que en 15 años de carrera, lo que para quien él era un statement muy fuerte, ¿no? Entonces, él regresa a Harvard, empieza a darle esto a todos. De ahí salen todos los conocidos, el doctor Richard Alpert, más que después se convierte en Ram Dass. Después de todo su proceso de cambio espiritual, pasa a ser el doctor de psicología Richard Alpert al maestro espiritual Ram Dass. De ahí surgen Alan Watts, Aldous Huxley, Carl Sagan, los Beatles. Básicamente, John Lennon compuso Come Together como canción de campaña cuando Timothy Leary se lanza para gobernador de California contra Ronald Reagan, antes de que lo metan a la cárcel por terrorismo cultural, porque su propuesta de campaña era hacer cambios en el Santo Sacramento americano y propulsar una nueva
pues sí, cultura donde la información y la psicología informacional fuera como la nueva base de intercambio en vez de toda la parte más lineal humana. Y Nixon le dice, tú quieres cambiar la cultura estadounidense y usar California de proyecto piloto. Esto se llama terrorismo cultural. Le puso una camisa de fuerza y lo metió a la cárcel y mandaron a matar a John Lennon. ¿Sabes? No fue un accidente. Wow. Él estaba siendo parte de un cambio político muy fuerte. ¿Por qué? Porque en gran parte, pues lo que ellos predicaban es ¿por qué vamos a ir a la guerra de Vietnam, irnos a matar unos a otros si nosotros no somos hijos de la iglesia, somos hijos del cosmos, y tanto los vietnamitas como nosotros somos la vida manifestándose, ¿no? Aquí no hay una diferencia cultural e ideológica, vamos más allá de la ideología. Y pues el complejo militar industrial dice, no, espérate, es que Vietnam, porque además Vietnam no era una guerra real, no era una amenaza para nadie, era una puta aldea, ¿sabes? Gigantesca, milenaria, con muchos lugares y conocimientos increíbles, pero que básicamente vivía todavía en un periodo casi que preeléctrico, ¿no? Estaba Estados Unidos siglos de distancias tecnológicamente e innovación para decir que Vietnam era amenaza para nadie. Pero en Vietnam había billones de dólares, tanto en inversión militar como en inversión de, ya conquistamos Vietnam, ahora vamos a poner un McDonald's y un Walmart. No, claro, hay un montón de intereses ocultos siempre, y los que estén en contra de los intereses ocultos van a ser silenciados de una u otra manera. Y pues al mismo tiempo la CIA quería usar esta tecnología para hacer brainwashing, cuando esta tecnología, aunque sí sirve con esos fines militares, pues más que eso lo que hace es desprogramar el condicionamiento sociocultural de tu cerebro, ¿no? Entonces te puede dejar medio loquito si no tienes una guía adecuada, pero pues sobre todo no te ayuda tanto a programar a la gente, sino lo contrario, el refuerzo social que ya tenías indoctrinado se empieza a desprogramar, porque lo que hace el LSD es que rompe las impresiones psicológicas más como esenciales, ¿no? de la conciencia psicológica. Aquí yo empiezo a leer mucho esto, me empieza a llamar mucho el mundo de la psicodelia. Al mismo tiempo yo tuve todo un periodo como de 2 años de estar de discípulo también de unos maestros del Amazonas y estar pues yendo a estos cambios alterados de conciencia con plantas constantemente. Así como el tío Pepe, me imagino que buscaste al máster de másters de según ese campo, tú para entrarle al campo de la psicodelia. Y fueron varios, y pues fueron 2 años de pues muy en privado estar teniendo exploraciones mensuales muy fuertes, regresando muchas veces en el bosque, muchas veces en la montaña, en el fuego, muchas veces en mi propia habitación solo en la oscuridad. Eventualmente no era mi camino, aprendí muchísimo, me dio acceso a partes de mí y a entendimientos de mí que me ayudaron, pero si bien me considero un psiconauta, que es una persona que explora los estados de la conciencia y los niveles de la percepción, no me considero una persona que practica la psiconáutica por medio de sustancias psicodélicas, sean naturales ni artificiales. ¿Y en esos 2 años te enfocaste en una planta de poder en particular? Sí, principalmente el yagé, que es un derivado de la ayahuasca, que le agregan otras plantas y tiene tanto una parte visionaria todavía más fuerte en cuanto a lo que uno percibe y ve, como un efecto también físico mucho más rudo. Dicen que es el ayahuasca, pero en masculino, ¿no? Que la ayahuasca es la abuelita que te abraza y te quiere y te mete una chinga, pero siempre así, y que el yagé, abuelo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y no tiene paciencia para andar con chingaderas, ¿no? Ok. ¿Y cómo te diste cuenta que no necesitabas sustancias o plantas o esta medicina sagrada ancestral que le llaman muchos para poder seguir tu evolución? ¿Cuándo o cómo te diste cuenta que no las necesitabas? Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino.
Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde las historias continúan. Hasta pronto.